Saludos a todos, mi nombre es Francisco Javier Vázquez Reyes, soy docente en el Liceo Secundario Ernestina González Méndez. En esta ocasión estaremos trabajando sobre el análisis de principios de multimedia. Este trabajo asignado para el Diplomado Docente Virtual con la facilitadora Juana Eunice Duarte Rodríguez. En esta ocasión estaremos presentando algunas de las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de elaborar multimedia. Acá tenemos el primer concepto de multimedia. Vamos a darle, vamos a trabajar con ello. Dice que se llama multimedia los productos basados en sistemas que ofrecen combinaciones de texto, audio y video en un mismo documento que son coordinadas, producidas, controladas y mostradas por un ordenador. Suponen una combinación de estas tecnologías optimizadas a fin de dar al usuario un producto atractivo y eficiente como tal. Primer principio del análisis de multimedia. En estos principios vale destacar que fueron descritos por Meyer, el cual hablaba de la importancia de colocar ciertos elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o más bien en elaboración de materiales de multimedia, para que el aprendizaje sea significativo. El primer principio es el análisis de multimedia. En este vale destacar que es claro que la diapositiva cargada de letra descontinúa y refleja inseguridad por parte del expositor. El correcto es puntualizar lo más importante es el tema y si es necesario colocar cierta ilustración. Aquí tenemos un primer ejemplo, podemos señalar acá donde está el texto continuo, o sea, inmediatamente podemos ver este texto, nos da cansancio visual, mientras que de este lado tenemos otro texto que tiene una imagen alusiva, tiene en forma de pregunta el título y luego un pequeño párrafo de no menos de 5 a 6 líneas. Entonces el correcto es el de abajo. Tenemos aquí entonces el análisis en cuanto al texto, el uso correcto de utilizar las diapositivas muy cargadas y que reflejen cansancio. Entonces acá Meyer nos hace esa consideración. Vamos a utilizar una imagen y vamos a utilizar el texto de manera resumida. Continuamos con otro principio, el principio número 2, que se llama principio de contigüidad. En este principio de contigüidad, cuando el espectador tiene que hacer doble esfuerzo para asociar la imagen con el texto, pierde el interés de la presentación. Lo correcto es que el espectador de un vistazo pueda ver ambos elementos asociados y realizar una conexión entre ambos. Para reforzar este mensaje, tanto en imágenes como tanto en palabras, deben hacerse referencias de un mismo contenido. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá el primero que habla de las desventajas. El primer elemento de las desventajas es mayor esfuerzo de dedicación, acceso. Este ejemplo no es muy bueno porque estamos observando la imagen lateral derecho superior. Es decir, está muy distanciado de la imagen principal. Tenemos la otra que es la de la desventaja. Podemos observar que vemos una imagen más grande y está centralizada, es decir, está encima de lo que queremos describir. Por lo tanto, el principio de contigüidad nos permite ver y observar cada uno de esos elementos. Próximo principio, tenemos el principio de temporalidad. El principio de temporalidad establece que los humanos aprenden mejor con las palabras y las imágenes correspondientes se presentan juntas en lugar de hacerlo en orden consecutivo. Un ejemplo de esto, el mensaje que se quiere transmitir tendrá más fuerza, el espectador podrá conectar con la información. Tenemos acá dos ejemplos. El primer ejemplo vemos las imágenes separadas. En el segundo podemos observar algo totalmente distinto, y es del visto bueno. Continuamos con el otro principio y habla del principio de la modalidad. Aprendemos mejor con imágenes y narración que con imágenes y texto escrito. Por ejemplo, aquí tenemos un primer ejemplo. Lo más recomendable es que si nosotros vamos a utilizar estos dos elementos de multimedia, como son imágenes y narración y texto escrito, lo recomendable es utilizar una imagen y una narración que nos permita a nosotros escuchar según el nivel de dominio o los sensores, ¿verdad? Estamos hablando acá de la parte sensorial y cómo se aprende mejor. Tenemos la primera imagen, observamos una imagen y un audio, se aprende mejor, ¿verdad? Entonces acá lo dice, imagen más narración es mejor que imagen que texto. Continuamos con el otro elemento de multimedia o el principio, que es la redundancia.
Dice que este principio se utiliza o se refuerza aún un poco más en el hecho de que debemos leer la diapositiva de una presentación. El discurso debe ser narrado, dejado en la diapositiva solo títulos, frases breves o palabras sueltas. Por ejemplo, acá tenemos que dice que lo más recomendable es utilizar en la primera imagen, tener imagen más narración o imagen y texto resumido. Utiliza imágenes o narración, imágenes más texto, pero los tres juntos no. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener un distractor. Entonces, al momento de nosotros diseñar nuestro curso, agregar ciertos elementos de multimedia, unas recomendaciones es tomar en cuenta este principio de redundancia. Continuamos con el principio número 6, que es el principio de coherencia. En este principio específicamente establece que se aprende mejor cuando se incluye un material extraño que distraiga. O sea, no se aprende mejor cuando usted utiliza un material extraño que sea un distractor. Por ello, se debe emplear información que el alumno necesita, sea específico. Si usted está hablando de las plantas, no coloque raíces y sus partes, coloque una planta para que el alumno pueda asociar y crear vínculo con la tarea. Otro elemento en el principio de la coherencia es evitar sobrecargar la información no relevante. Si no es relevante y no apoya el aprendizaje, elimínalo. Es decir, si usted está hablando solamente de las plantas como tales o está hablando del fruto, no me coloque una planta, no me coloque un fruto, no me coloque una hoja. Sea más específico, sea más coherente o tener coherencia con el tema a trabajar, porque puede ser un distractor para el estudiante, por supuesto, según las edades. El otro principio es el principio de la señalización. Una de las principales características que tiene la creación de contenido en multimedia para cursos virtuales es que se debe tomar en cuenta esta parte, la señalización, utilizar emojis, utilizar ciertos cotejos. En este principio se explica que se facilita el aprendizaje cuando se define a qué elemento específico se debe prestar atención. Si usted quiere que se preste atención a la consigna, utilice negrito. Dice que la manera correcta para evitar el mal uso de este principio es utilizar flechas y palabras claves que le permitan ubicar la cuestión. Era lo que decía, resaltar. Si usted quiere colocar tarea, coloque tarea en negrita. Si quiere la palabra clave, coloque la palabra clave en negrita. Otro principio que tenemos, según Meyer, es el principio de segmentación. En este principio se nos orienta y se nos explica, mira qué está pasando. No es lo mismo usted tener texto, imagen y video. Lo recomendable es que usted comience a ordenar cada uno de esos elementos en la de multimedia. Los azules acá, por ejemplo, los azules. Vamos a asumir que los azules es el texto, que el verde es un video, que el amarillo es el título y que esta parte de acá es una actividad interactiva o un objeto de aprendizaje. Entonces vamos a segmentar esto, es decir, aquí no está segmentado, aquí está todo junto, o sea, vamos a tener lo que se llama cansancio visual, vamos a tener un montón de contenido, un montón de actividades repletas. Entonces cuando nosotros comenzamos a separar o a segmentar, vamos a tener esas diferencias, vamos a trabajar de manera ordenada y más sistemática. Continuamos con el otro principio. El principio del entrenamiento, es decir, si antes de yo crear una herramienta multimedia, lo recomendable es que nosotros coloquemos una prueba, ¿verdad? O una guía introductoria que le permita a los estudiantes orientarse al proceso para que no se sientan perdidos. Que muchas veces hemos tenido la oportunidad de participar en, no sé, formaciones, diplomados, la universidad. Recuerdo una vez en la maestría de gestión de tecnología educativa en la Universidad Abierta para Adultos, nos mandaron a hacer una actividad y no teníamos una guía, cómo elaborarla. Entonces tuvimos que volverla a hacer, ¿por qué? Porque no teníamos ese proceso de orientación previo. Entonces es recomendable que nosotros organicemos y trabajemos la parte del preentrenamiento. Una de las dificultades que se ven evidenciadas en el momento de trabajar el diseño instruccional es que muchas veces no es intuitivo. Es decir, tiene que tratar de guiar una cosa con la otra para que el estudiante pueda relacionar, porque si colocamos X más X, B, C, D, E, F, G, no. Tiene que tener un orden, A, B, C, D, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer segundo y qué vamos a hacer tercero. Continuamos con el último principio, no, con el número, son 12 principios. Vamos a continuar con el principio de la personalización. En cuando hablamos del principio de la personalización, se nos está diciendo que lo más recomendable es que cada uno de los elementos que nosotros vayamos a utilizar tenga las siguientes características. Lo primero
es que si cuando hablamos de un tema lo hacemos en un lenguaje muy formal, va a ser distante. Lo más recomendable es que hablemos en tercera persona, con expresiones compuestas no recomendables. Lo único que vamos a conseguir es alejar la atención del público. Por lo que se hace necesario que nosotros nos acerquemos, creemos un cierto vínculo con cada uno de ustedes. Por ejemplo, ahora que me están escuchando, que creemos cierto vínculo, que utilizamos un lenguaje cercano, coloquial. Y más probable de que si son compañeros de conversación, nosotros no, los alumnos no tengan que esforzar tanto. Es una recomendación en el momento de crear el contenido. Continuamos con el principio de la voz. Bueno, cuando nosotros hablamos de la voz, lo más recomendable es que esa voz sea amigable, porque muchas veces cuando es una voz tan cuadrada, nosotros no, o no es una voz que trata de convencerte de lo que está tratando de decir. Entonces, el momento de narrar, de utilizar el principio de la voz, es que sea claro, que cree conexión con cada uno de los alumnos y para que ellos puedan captar más rápido las ideas. Si vamos a trabajar, por ejemplo, el postcat, que el alumno por medio del postcat pueda guiarse y trabajar. Otro principio que tenemos es el principio de la voz. O sea, terminamos acá con esta parte del principio de la voz y hacemos las siguientes recomendaciones. Gracias a cada uno por su atención. Entonces me voy a despedir. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez Reyes. Cariñosamente el profe Fran. Ha sido una gran experiencia participar con la maestra Unice y con cada uno de los compañeros a pesar de las dificultades que he presentado con mi computador. Nos vemos en otra entrega.